Hola, te doy la bienvenida a mi podcast. Soy Lucila, terapeuta, coach, exploradora de la vida y mucho más. Acá vas a encontrar un espacio para reflexionar, descubrirte, transformarte, crear en conjunto y aprender herramientas concretas para tu vida. Si te apasiona conocerte, crecer, desafiar tus propios límites, animarte a cambiar de piel para vivir en más conexión con tu esencia, este podcast es para vos. Desde que asumí mi vocación por abrir mi voz, expresar y compartir, estoy acá para acompañarte en temas que nos atraviesan a todos como seres humanos. Nuestros deseos, nuestros límites, nuestra energía vital, la comunicación, la expresión, nuestros miedos más profundos, relaciones, el tantra y mucho más. ¿Para qué? Para conectar nuestro centro vital, abrir nuestro corazón y hacer puente para elevar nuestra conciencia para vivir de manera más auténtica y plena. Abrite esta experiencia y quédate que empezamos. Qué hermoso estar hoy acá. Este episodio es pura celebración, pura alegría, pura honra, porque exactamente hace un año nació este podcast. Hace un año lancé este espacio, este canal que me ha acompañado durante todos estos meses. Y no lo puedo creer, no puedo creer que ya pasó un año. Me acuerdo de todo lo que se movió en mí para abrir esta posibilidad. Y bueno, acá vengo con la felicidad, la alegría, también la calma y el amor de haber transitado ya un año completo. Y por eso el episodio de hoy es traerte 5 aprendizajes claves que me trajo no solo la creación del podcast, sino también mantener vivo y nutrir este espacio a lo largo del tiempo. Para mí es una honra completa compartirte que al momento de estar grabando este episodio, el podcast lleva más de 4.200 reproducciones. Hay más de 200 seguidores en más de 41 países. O sea, con más de 600 horas de reproducción. Es como todos números increíbles que creo que mi mente todavía no dimensiona y que mi yo de hace un año ni se imaginaba poder estar compartiendo esta información. Así que bueno, volviendo a los inicios, te cuento por qué lo creé. Lo creé porque lo sentía, porque nacía, porque estaba muy viva dentro mío la vocación de comunicar, de compartir, de abrir mi voz, de brindar un servicio de contenido de calidad, gratuito, accesible a muchísimas más personas de las que me pueden encontrar en los espacios presenciales o incluso virtuales. La verdad es que estaba latiendo dentro mío ese pulso tan fuerte que son ese tipo de llamados que no puedes ignorar, ¿no? Es como yo sabía que podía pasar más tiempo y que podía seguir enredada en un montón de excusas que tenía para no lanzarlo, pero bien adentro mío sabía que había un llamado de mi alma para que esto sucediera. ¿Y cómo me sentía en ese momento? Una mezcla absoluta de emociones. Me sentía sumamente encendida, sumamente motivada, entusiasmada y a la vez recontra miedosa y temerosa y llena de miedos y de ese famoso pánico escénico que le decía, porque me hacía acordar a esto de salir a la luz, ¿no? Era realmente también asumir una parte de mi identidad que todavía no se terminaba de desplegar por completo. Y bueno, como toda cosa nueva, la verdad es que estaba llena también de miedos. Y era así, ¿no? Un 50% de encendida y emoción y un 50% de pánico escénico. Y recuerdo todos esos bloqueos que tuve que pasar hasta que finalmente se destrabó el canal de creación y de dar a luz este proyecto que realmente me ha enseñado un montón y me ha permitido crecer personal y profesionalmente como pocos proyectos laborales. De hecho, fue uno de los proyectos más grandes que tuve durante el 2025. ¿Cuáles fueron esos aprendizajes? Hoy te quiero dejar 5 tomas de conciencia claves que también podés traerlas a cualquier proceso de creación, de servicio en el que estés, de desafío, ya sea que estés queriendo lanzar tu podcast o tratándose de otra cosa, de otro servicio, de otra creación que quiere nacer a través tuyo. Aprendizaje número 1. Realmente no necesitamos estar listas ni listos para empezar.
Eso me demoró muchísimo a mí en aprenderlo porque quería tenerlo todo bajo control, obviamente. Y, y logré atravesar un umbral que claramente fue un trabajo, ¿no? Profundo. Y una vez que salí fue, ok, salgo con lo que está haciendo ahora. De hecho, la validación de lo que estaba haciendo en ese momento para mí fue lo que me permitió lanzarlo. Y así se llamó el primer episodio, ¿no? Avanzar con miedo, el podcast que no espera, porque sentía que ya mis miedos ya estaban quedando como obsoletos, ¿no? Me podía quedar en esa cajita de cristal pensando que si no tenía todo perfecto, bajo control, detallado y demás, no podía salir. Pero la verdad es que el pulso para que esto naciera a la luz, afortunadamente terminó siendo más grande. Y la verdad es que la claridad vino después. La acción, dar el famoso paso imperfecto, es lo que realmente me trajo el feedback, la devolución necesaria para yo ir haciendo los ajustes, las mejoras e ir aprendiendo en el camino. Pero no había manera de aprenderlo si no me abría a lanzarlo, si no daba ese primer paso. Aprendizaje número 2. La constancia en algo que amás, que te nutre, que sabes que nutre también a otros, vale muchísimo más que esa supuesta perfección. Si hay algo que pasó el año pasado fue que me comprometí a lanzar un episodio cada 15 días y lo cumplí. Es más, en un determinado momento lancé episodios de manera semanal porque estaba súper motivada, encendida, estaba en el lanzamiento de uno de los programas y luego también volví a la frecuencia quincenal, que también es lo sostenible para mí en este momento desde todo punto de vista. Episodios que fueron como revelando su propia personalidad a medida que los fui experimentando. Pero la constancia era como ese compromiso, por un lado, conmigo, de ese encuentro conmigo, de saber que esta medicina, en primer lugar, me hace bien a mí. Y porque me hace bien a mí es que también puedo irradiar, transmitir y contagiar esto hacia afuera. Pero a la vez también lo tomaba como esa cita con esa otra persona desconocida del otro lado escuchando los episodios. Entonces, en esta combinación hermosa y alquímica y perfecta de la fluidez y de también traerme cuando lo sentía y que fuera de manera espontánea, también esa estructura de sostén, de constancia, es necesaria, porque también es lo que creó confianza. Es lo que a mí me permitía confiar en mí cuando me puse, digamos, a la altura de un proyecto que necesitaba de ese compromiso de mi parte y a la vez la confianza de quienes están realmente del otro lado, que en definitiva también es quienes se nutren de este espacio. Aprendizaje número 3. Mi podcast es mi juego. Si tenés un podcast, tu podcast es tu juego. Es ese espacio de laboratorio. Es ese espacio de experimentación. No es un deber inquebrantable, no es un examen de la facultad que necesitas aprobar para pasar a la próxima materia. Realmente este espacio y lo que me enseñó fue que es mi espacio de creatividad. De probar algo, traerlo a la luz, de desecharlo, de eliminarlo, de probar algo nuevo, de volver a crear, de reversionar, donde en realidad las reglas y los acuerdos los iba creando yo a medida que esto iba saliendo. Y este aprendizaje de alguna manera pareciera ser opuesto y a la vez complementario con el aprendizaje anterior, ¿no? De esta constancia como compromiso. Y a la vez lo que traigo con el que el podcast es un juego, es que es ese espacio donde también tengo libertad, donde puedo probar a ver cómo me va con la frecuencia quincenal. A ver, y si paso a la frecuencia semanal, ¿lo puedo sostener? No, vuelvo a marcha atrás. A ver cómo me va con los episodios donde grabo yo sola. ¿Cómo es entrevistar a personas? ¿Cómo es traer personas a este espacio? ¿Cómo es grabar de algo de manera espontánea? ¿Cómo es compartir contenido? De alguna manera me fue trayendo permisos. Y qué lindo, qué aliviante, qué relajante, qué necesario, qué nutritivo es que una creación sea un espacio de experimentación y de juego, donde también yo me voy conociendo y voy poniendo a prueba mis distintas ideas. Y sigue siendo y sigo eligiendo que sea así, que este espacio sea un laboratorio de pura creatividad, en movimiento orgánico, vivo. Aprendizaje número 4. La voz la vas encontrando en el camino. Tu voz la vas encontrando en el camino. Y así fue para mí.
Mi forma de expresarme a lo largo de los episodios cambió muchísimo, muchísimo. Primero, empecé grabando en un estudio de grabación, me parecía una idea hermosa, copada, me encendía. Era algo súper, no sé, novedoso para mí. La primera vez que había grabado en un estudio había sido a los 15 años cuando tenía una banda de música con mis amigas en la secundaria y después de muchos años volví a un estudio de grabación para el podcast. Me parecía un planazo. Además que mi productor, Santi, un genio, siempre ahí como dándome devoluciones desde todo punto de vista. Realmente era un espacio seguro donde yo sabía que todo lo técnico, el sonido, la calidad, los micrófonos, etcétera, ya estaba cubierto. A mí me daba también mucha tranquilidad y alivio para que esto que me estaba costando que saliera tanto se sintiera sostenida, ¿no? Mi voz se sintiera sostenida. Entonces, primero grababa en estudio. Además, primero escribía. Yo amo escribir y sentí que el podcast me invitó a volver a una de mis pasiones, que fue, ok, voy a escribir y luego voy a hablar de lo que escribí. En muchos casos leía. Y ahí se me unían dos pasiones, porque era, ok, primero escribí y después encima lo comuniqué con la voz, ¿no? En voz alta lo grabé. Luego eso fue mutando, empezó a ser más espontáneo. Pero grababa varias veces, ¿no? Por ejemplo, me venía así como una inspiración, agarraba el grabador del celular y grababa lo que en ese momento salía y después iba al estudio y volvía a grabar sobre eso que había grabado. Y eso a poco también fue cambiando. Esto de grabar más de una vez a veces los episodios o escucharme para ver si había algo que quería corregir. Incluso también a veces al principio editaba, ¿no? Cuando sentía que me trababa, me regrababa, volvíamos atrás. Y eso fue mutando y se fue diluyendo. Y llegué al punto en el que también me compré mi propio micrófono, que ese es el cual estoy grabando ahora, y empecé a grabar en casa, donde también no interrumpía tanto el flujo del momento de la inspiración, el momento de la creación, en el sentido de tener que esperar a ir a un momento acordado al estudio y poder hacerlo en el momento en el que eso viniera. Y dejé de leer, de hecho dejé de escribir los episodios, porque ya confiaba tanto en mi voz, en la claridad que bajaba también para aquello que quería comunicar, que también empezó a hacer simplemente apretar el botón grabar y empezar a grabar. Y ya nunca volví a grabar un episodio 2 veces. Ya nunca volví a escribir el episodio, el guión, ¿no? entero antes de grabar, sino como confiar. Y eso fue porque fui encontrando mi voz a medida que la fui entrenando, que me fui conociendo. Fui encontrándome con esa manera auténtica de comunicarme. Entonces, no esperes a tener tu estilo antes de empezar. Tu estilo para comunicar y para abrir tu podcast es algo que también descubrís a medida que empezás a recorrer el camino. Aprendizaje número 5. El regalo que esto te trae es algo que al inicio es totalmente desconocido y misterioso. Y no por ello menor. Al día de hoy, no solamente la cantidad de mensajes que he recibido que dejan escritos en los episodios, sino también, yo les llamo como estas oleadas, estas segundas y terceras oleadas, donde empiezan a acercarse a mí personas que ya no son directas conocidas, ¿no? Al principio es normal, o por lo menos en mi caso me escuchaba mi familia, mis amigas, ¿no? Como esos círculos más cercanos. Pero empezó a pasar que no solamente llegó a mis clientes, a participantes de mis programas, alumnos, alumnas, sino que también empezaron a llegar personas que o hacía mucho no veía, o personas totalmente desconocidas que me dijeron, no sabes qué bien me hizo ese episodio, o te conocí por tu podcast, o me estoy inscribiendo en tu programa porque primero empecé a escuchar tus episodios. Y la verdad es que es un regalo tan inesperado, una sorpresa tan hermosa, porque esto no se trata, ¿no?, de los números que te compartí al principio, que también es una parte importante y por eso también la traje, sino en realidad de todo ese fruto invisible cuando te entregas a algo que tiene absoluta coherencia con tu propósito. Y empiezan a llegar esos regalos, cuando tu mensaje empieza a impactar más allá de aquello que te imaginaste. Y eso me pasó, que empecé a llegar a personas de distintos lugares, a amigos de amigos de amigos de amigos que también se acercaron a contarme lo que esto estaba impactando y trayendo en sus vidas. Y la verdad es que con el corazón abierto, qué hermoso y regocijante es que aquello que hago con sentido y con propósito también esté transformando y expandiendo allá afuera, porque realmente es parte. Así que la verdad es que hoy quiero agradecer a todas las personas que me apoyaron para que esto suceda, desde
quienes me apoyaron desde lo profesional, desde lo técnico, desde lo emocional, desde lo energético, las personas que se sumaron a grabar episodios conmigo, a quienes hice entrevistas, a clientes, participantes de programas, a colegas, a pares de la vida que vinieron a compartir su experiencia, su transformación, su sabiduría, su amor, y a todas las colaboraciones que llegaron a partir de esto, invitaciones que me hicieron a mí a estar en otros podcasts, entrevistas, lives. La verdad es que me siento llena de amor, de orgullo. Quiero felicitar a mi versión del pasado que abrió este proyecto, que realmente forma parte de mi vida. Y si quieres lanzar tu podcast, te diría, hacelo, no lo dudes. Y esto va también para lo que sea que esté ahí en puerta, que quiera nacer de adentro tuyo. Hacelo, no lo dudes. Por más de que aparezcan 1000 excusas, encontrá la manera de taclear cada una de ellas y aún con esas excusas, lánzate. Empezá con lo que tenés. No esperes a tener el equipo perfecto. Todo eso se va a ir construyendo a medida que empezás a recorrer el camino. Y elegí un tema que te atraviese. Este podcast realmente ha nacido desde la inspiración de compartir lo que comparto en mi camino profesional y a la vez está sumamente atravesado por mis procesos personales porque cada vez hay menos división, ¿no?, entre quién soy en todos los ámbitos de mi vida. Cada vez hay una unión más grande. Y eso me enciende, hablar de lo que está vivo me enciende. Entonces elegí algo que te encienda y grabá o lanzá o salí, aunque te genere incomodidad, porque también es un entrenamiento, es un aprendizaje, es algo que se va expandiendo con la propia práctica. Hoy el podcast significa para mí un espacio de inspiración, de expansión, de creatividad, como te dije, de ofrecer y de estar al servicio, trayendo contenido de valor accesible a muchísimas más personas. Es un encuentro con mi audiencia, con mi comunidad, es un espacio para honrar y celebrar mi comunidad, todas las personas que pasan por los servicios que ofrezco. Y sobre todo, un agradecimiento y una celebración a vos que estás del otro lado, que llegaste hasta acá, que me venís acompañando y que, como siempre digo, ojalá que siga siendo un espacio de inspiración, de crecimiento y de que algo en vos se sienta más lleno de vida, más lleno de placer y más en conexión con tu esencia. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá y te veo muy pronto en el próximo episodio.